Hola a todos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy que sea para Berajat Hadochel en Israel, para refuerzo a todos los enfermos y que Hashem regresen los secuestrados muy pronto a sus casas sanos y salvos. Vamos a continuar con las enseñanzas de Pirkei Avot. Como ya mencionamos, Pirkei Avot es un tratado que se acostumbra a estudiar en las 6 semanas que tenemos desde Pesach hasta Shavuot para llegar listos a la entrega de la Torá. Porque no hay mejor forma de recibir la Torá que ser un mensch, tener buenas cualidades, midot tovot. Ese es el recipiente que uno necesita. Primero ser Adam, primero ser un hombre que se comporta de una forma ejemplar con las personas que lo rodean, y luego ya puede ser Yerushalayim, ya puede ser religioso y recibir la Torá. Entonces, el tercer capítulo de Pirkei Avot nos dice Akavia ben Mahalalel, un consejo para no llegar a cometer pecados en este mundo. Y dice así, Akavia ben Mahalalel Omer, Istakel bishlosha devarim, ve'en ata bali de avera. Ve, revisa 3 cosas y no vas a llegar a cometer un pecado. Es decir, si entiendes, analizas, profundizas en esas 3 cosas, no vas a cometer ningún pecado. ¿Cuáles son? Me'ain bata, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Y delante de quién vas a presentar juicio después de 120 años? ¿Qué quiere decir? Me'ain bata, explica la Mishnah, ¿de dónde vienes? Mitipa sruja, de una gota podrida, que así es como nace el bebé. Velean ata olej, y hacia dónde vas, le makom afar rima betolea, a un lugar donde hay ahí gusanos, que al final, después de 120 años, los gusanos se comen el cadáver que está en la tumba. Velifnemi ata atid liden din vecheshbon, delante de quién vas a presentar el juicio. Lifne melech malchei melachim, Akadosh Baruch Hu, delante del rey de los reyes, de Akadosh Baruch Hu. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros, así que aprovecha este tiempo para alimentar tu alma que se queda contigo y no únicamente lo que tu cuerpo necesita. Antes de comenzar a profundizar más en este mensaje, mi papá, Sheikh, siempre cuenta una historia que había un señor Yehudí, vivía en un pueblo que él era muy famoso, ese Yehudí, es decir, era el ministro principal del rey. El rey lo quería muchísimo, tanto que lo quería que lo puso como su mano derecha en todas las decisiones del reinado. Y entre más iba creciendo y creciendo y creciendo ese Yehudí, los demás ministros ya lo veían con un ojo negativo, con un ojo malo, como le está quitando su puesto, y empezaban a hablar mal en contra de él. Y iban metiéndole gota tras gota al rey, que él está robando, que él está engañando, que él no es tan bueno como él piensa. Y poco a poco, el rey ya empezó a desconfiar de ese Yehudí, hasta que con la sabiduría y todas las trampas que los dos ministros hicieron, se puede decir que obligaron o insistieron mucho en el rey para que lo mande a matar. El rey decide, lo vamos a matar mañana temprano, cuando él se presente en el palacio, directamente lo ejecutamos para que él no pueda escaparse. Uno de los allegados de este Yehudí, que lo quería mucho, lo advirtió de eso, así que el Yehudí se paró rapidísimo y dijo, me escapo en la noche, aunque no tenemos nada, no preparamos salir, pero su allegado le dijo, si no te vas ahorita mismo, vas a morir mañana. Entonces, escápate, vete, cruza la frontera, ahí ya no te pueden hacer ningún tipo de daño, y ahí ya ves cómo empiezas tu vida de nuevo. El Yehudí no tenía nada que hacer, rapidísimo empacó todas sus cosas con mucha agilidad, rapidez, tuvo que empacar en las carrozas de aquella época, los niños, el bebé que apenas tuvieron, y empezaron rapidísimo él, su esposa, con lo mucho, se puede decir, que pusieron encima de las carrozas, empezaron a correr a la mitad de la noche, viajando hacia el país vecino para que no lo puedan matar. No se dieron cuenta que con toda la corredera del este, de repente la canasta con el bebé que ellos tenían se cae a la mitad del bosque.
Ellos continúan con su camino y ya no saben qué pasó, no pueden regresar. Al día siguiente, un campesino se levanta por la mañana y de repente hace su tarea, empieza a correr por el bosque y escucha un bebé llorando. Dice, ¿qué es eso? Aquí un bebé llorando a la mitad del bosque. ¿Qué hace aquí? Lo encuentra, decide, lo voy a adoptar. ¿Cómo? Yo no puedo saber quiénes son sus papás. A la mitad de la nada, ¿quiénes van a ser? Y le daba a ese bebé todo lo que necesitaba, el alimento, la vestimenta. Cuando creció un poco más el bebé, lo metió a la escuela y era muy inteligente, mucho más inteligente que sus propios hijos. Entonces, este padrastro, este señor, ese campesino, le dedicaba muchísimo. Le compraba todo lo que necesitaba, creció un poco más el niño, pagaba a maestros privados para que vengan a enseñarle más, para que hacer algo con esa sabiduría y realmente. Luego lo metió a una muy buena universidad para que estudie todavía más a fondo. Después también le consiguió una mujer para que se case con ella, le ayudó a construir su casa y también a construir su propio negocio. Ahora, ese campesino le iba muy bien, tenía mucho dinero y por eso apoyó tanto a este niño que él adoptó, a su propio hijo, que así se consideraba, que él era su hijo, le daba todo lo que necesitaba y ese niño empezó a construir también su propio negocio y le iba a comenzar, le estaba comenzando a ir en los negocios muy bien. Al otro lado, mientras el niño, este hijo, empieza a crecer y a convertirse en millonario, el papá, que antes tenía mucho dinero, empieza a perder y a perder y a perder y a perder y a decaer y ya no tiene ni siquiera para alimentar a sus hijos. Entonces va con su hijo y le dice, ve, hijo mío, necesito por favor que me des dinero para poder otra vez recuperar mi negocio. El hijo le dice, no, no acepto, por favor, necesito, realmente necesitamos invertir en mi negocio porque si no es bancarrota, no voy a tener ni un peso. No, si quieres te puedo prestar. Bueno, está bien, préstame. Un contrato, dos testigos, firman, tienes que pagar en tal fecha. El papá llega, intenta levantar el negocio, realmente no pudo hacer nada, no tuvo cómo pagar a su hijo, llega la fecha y el niño manda a llamar a su propio padre con la deuda para que le pague. Como el papá no le puede pagar, le va y le pide perdón, por favor, perdóname por esa deuda, yo lo que yo invertí en ti, no me cobres, ya, quita la demanda, por favor, para que no me vayan a meter a la cárcel. El niño no quiere escuchar nada, no hables conmigo. Al final llegan los policías, lo llevan a la cárcel y el papá con toda la tristeza en la cárcel, sin poder defenderse ni alimentar a su esposa, a sus demás hijos que estaban llorando y hambrientos, llega la mamá con el niño y le dice, por favor, perdona a tu papá, que lo saquen de la cárcel y el niño terco no quiere escuchar nada, le cierra la puerta a su mamá en la cara. Pasa el tiempo y también el papá fallece en la cárcel de tristeza, de angustia, de hambre, y no pasa mucho tiempo, también la mamá con toda la depresión que le dio, también se muere en la casa sin tener nada de alimento con qué dejar a sus hijos. Así finaliza la historia y uno normalmente dice, qué malagradecido este niño. ¿Cómo? Tu papá tanto te dedicó y tanto te dio y tanto te hizo por ti, que todo lo que tú tienes viene únicamente por él, te salvó la vida. Y así tú le regresas. No hay respuesta para eso. Ningún ser humano puede entender cómo una persona puede ser tan mal agradecido. Por la realidad es lo que pasa con nuestro cuerpo. Tanto le dedicamos a nuestro cuerpo y le damos los mejores perfumes, los mejores coches. Hacemos ejercicio para sentirnos bien, el mejor alimento, la mejor comida. Lo llenamos de placeres a nuestro cuerpo durante 40, 50, 60 años y de repente uno llega un poco a la vejez, tampoco tanto a la vejez, y ay, de repente, ay, me duele. Ah, y ahorita la pierna y la espalda y el y la cabeza y esto. ¿Qué te pasa? Tanto invertí en ti tantos años y así me devuelves tú con dolores, con golpes. ¿Qué te pasa? Tanto invertí en ti y eso es lo que tú me das a cambio.
Eso es lo que pasa en nuestro mundo. El cuerpo, Akadosh Baruj Hu lo creó como algo limitado que se queda en este mundo limitado. Y la persona tiene tres tipos de amistades. Voy a contarles otro cuento más para entender mejor la idea. Había un señor, un segundo, sí, había un señor también trabajando, tenía una fábrica de textil y de repente llega una acusación, una demanda que llega de parte del rey que tiene que presentarse delante de juicio por algún crimen que él cometió. Ahora, él tiene mucho miedo, no sabe todas sus cuentas, si están correctas o no están correctas, realmente no sabe en dónde está el problema que tiene y no sabe qué hacer. Va con su mejor amigo, el que lo vio todos los días. Ese amigo, por favor, somos tan buenos amigos, tanto nos vemos, tanto nos dedicamos el uno al otro, por favor, acompáñame al juicio. Me da miedo ir solo. Y ese amigo le dice, perdóname, quisiera, pero realmente no puedo. No puedo, estoy ocupado, tengo eso, tengo lo otro. Tú ves solo, yo no quiero tener problemas. Luego la gente me ve que yo estoy entrando, van a pensar, sospechar en mí. No quiero, no te acompaño. Llega el segundo, va con el segundo amigo que también lo veía muy seguido. Y el segundo amigo también le dice, qué pena, no te puedo acompañar. Si quieres, te puedo acompañar todo el camino hasta llegar a la entrada del juzgado, pero después yo no entro al juzgado, no, para nada. Tú ahí entras tú solo, yo no quiero estar contigo. Le queda un tercer y último amigo que se lo veía una vez cada cuanto, no es que te le dedicaba tanto, le dijo, ¿sabes qué? Por favor, ¿me puedes tú acompañar al juicio? Me da mucho miedo. Y ese tercer amigo que casi no lo vio le dice, seguro que si yo te acompaño, entro contigo y no únicamente que entro contigo, voy a abogar por ti para convencer al rey que te saque libre de ese juicio. Esos tres amigos son las tres conexiones que tiene la persona. El primer amigo son las pertenencias que uno tiene. ¿Qué tanto le dedicamos? Una excelente casa, el mejor coche, el iPhone más nuevo, todo lo que tenemos alrededor, todas nuestras pertenencias que tanto nos presumimos de tenerlo en el último nivel cuando vamos al juicio celestial, delante de Akadosh Baruj Hu. Después de 120 años, la casa no se va a mover de su lugar. El coche va a quedar en el estacionamiento, el iPhone va a quedar en el hospital, al lado de la esta. Nada se va a mover, ni siquiera un centímetro, para acompañarte al juicio celestial delante de Hashem. El segundo amigo es tu cuerpo, que también nos llevamos con él, nos bañamos, hacemos ejercicio, tenemos cosas que también le dedicamos al cuerpo. El cuerpo nos acompaña, sí, vamos hasta la entrada, hasta la tumba, ahí me quedo y luego ya no sigo acompañándote al juicio celestial. El tercer amigo es la Neshama. Y nuestra alma, que a veces le dedicamos y escuchamos una clase de Torah y rezamos y decimos las Berajot y hacemos alguna mitzvah y estudiamos Torah, a veces, no tanto como le damos al cuerpo, a las pertenencias, no únicamente que Él nos acompaña hasta llegar a entrar del juzgado, sino también sube con nosotros al mundo celestial y aboga por nosotros y dice, ve, él hizo esto y cumplió con esto y empieza a hablar para que salgamos libres del juicio celestial. Cada persona en este mundo está pasando por un camino, por un pasillo. Ese pasillo es únicamente para empezar a colectar ladrillos para construir su casa. La Mishnah en Avot nos dice, "Atken atzmecha batraklin, baprosdor, kedesh tikanes batraklin". ¿Qué significa? Este mundo es un pasillo. El pasillo está como un camino que no es la meta, el camino como tal. El camino que uno ya va en este mundo, que es limitado, que es del cuerpo, que después se acaba, es únicamente para poder llevar las cosas cuando llegas al cuarto principal, cuando entres al palacio, cuando vayas al mundo venidero, para que tengas ahí un palacio de verdad, para que tengas una casa apta, cómoda, para que tú te puedas sentar. Entonces, todo lo que uno hace en este mundo se lleva, construye
¿cómo se llama? Los materiales para luego poder ahí disfrutar de su casa. Uno que no empezó a construir o a ahorrar dinero desde joven, no va a tener una casa donde él poder sentarse y vivir su vida con su esposa. Uno que no se preparó en este mundo para llevarse al mundo venidero cobijas y almohadas y mesa y sillas y no fue con el carpintero y no habló con el no se preparó antes en este mundo, ¿cómo va a dormir allá? ¿Cómo va a tener el placer allá? ¿Con qué? Este mundo está hecho para que no nos enfoquemos en lo que se queda en este mundo, sino enfócate en lo que se queda contigo toda la vida, en las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas de tu neshama, porque tu neshama, tu alma, se queda contigo toda la vida. Eso es la parte eterna que nunca se acaba. No está limitada con un cuerpo, no está limitada con el tiempo y el espacio como las demás posesiones que tenemos en este mundo. Eso es el consejo que nos dice Akavia ben Mahalalel en la primera Mishnah del primer capítulo de Pirkei Avot. Cada persona tiene la parte física y la parte espiritual. Pregúntate a ti mismo de dónde vienes y hacia dónde vas. Es decir, ¿cuál es tu propósito en este mundo? Mi tío vive en Israel. Eh, me acuerdo cuando se casó mi hermana, dijo algo muy interesante. Él hizo una pregunta: ¿por qué cuando uno se casa le deseamos que el matrimonio sea para siempre? Normalmente en este mundo, y más hoy en día, todo es desechable. Uno tiene un iPhone y no le voy a decir, ojalá que siempre te quedes con ese iPhone. No, ojalá cuando salga el nuevo iPhone lo puedas cambiar y lo puedas renovar. Es el deseo del ser humano que aunque tenga el mejor coche, el siguiente año, cuando salga otro coche que está mejor, me quiero comprar ese coche mejor. Hoy en día más todavía, que todo lo cambiamos en un segundo. Hablé con un zapatero y me dijo, hoy en día no tengo trabajo. No, zapatero no tiene trabajo. Antes, una persona ocupaba unos zapatos, los mantenía, se dañaban, los arreglaba. Lo traían conmigo el zapato para arreglarlo. Hoy en día, nada. Todo lo que se daña, incluso algo pequeño, ya no me lo he visto, me voy a comprar algo nuevo. Es un mundo desechable. Siempre renovamos un mundo limitado. Se termina su función, compro algo nuevo. Salió algo mejor, compro esa nueva edición que es mejor que la pasada. Entonces, ¿por qué con la esposa, con el esposo, con la pareja, no hacemos lo mismo? ¿No te cansaste ya de tu esposo? Ya cada vez que le dices, no cambia. Hay una mejor edición. Elige la mejor edición. Hay uno más joven, elíjalo a él. ¿Cuál es el motivo que en el matrimonio no decimos o no deseamos o ni siquiera se nos pasa por la cabeza que puedo cambiar a un nuevo iPhone como lo hago con el celular? Y él dijo ese mismo concepto. Hay diferencia entre las cosas físicas, materiales y las cosas espirituales. Las cosas físicas realmente se mantienen en un mundo físico limitado por el tiempo y el espacio. Pasó su tiempo, pasó su espacio, ya no sirven, cámbialos. Ya no tiene su función, cámbialo por algo nuevo. Si el matrimonio es y se basa únicamente en un aspecto físico, realmente cámbialo. ¿Para qué necesitas? Hay otras cosas físicas mejores. Se terminó su función, es limitado, terminó el límite, llegó al tope, cámbialo a algo mejor. La idea del matrimonio, desde que mencionamos, desde que hacemos el kiddushim, desde la jupá, no es la unión de dos cuerpos, es la unión de dos mitades de alma que se unen en un matrimonio, una visión espiritual. Y en las cosas espirituales no hay límite, se mantienen para siempre. La idea de la unión con la esposa en el momento del matrimonio es de que esa unión es una unión de dos mitades de alma que juntos van a comenzar a vivir su vida espiritual, un camino nuevo, una casa dirigida por la Torah y las mitzvot, un camino espiritual que ambos tienen en la cabeza, y esa unión espiritual que la pareja tiene no es limitada por ningún tipo de límite ni fin del mundo. Y por eso en el matrimonio uno tiene que siempre enfocarse en esa visión. En una visión, yo construyo mi casa con la idea de que aquí es la base de la espiritualidad de toda mi familia, no únicamente mis placeres o lo que yo voy a recibir, aquí es la base, el fundamento de toda mi descendencia a futuro. Y si yo veo a mi esposa algo como netamente
algo físico que me da placer, eso no es un fundamento que se va a mantener para todas las generaciones. Eso se va a mantener en este mundo. De hecho, en la perashá de la semana pasada mencionamos sobre el matrimonio del Cohen Gadol. Él tiene que casarse con una mujer virgen, pero no únicamente eso. No únicamente una mujer virgen en el sentido como tal, sino tiene que estar casado. Alajá, el Cohen Gadol no puede funcionar y no puede trabajar en el Bet HaMikdash, en el momento más sagrado del año, en Yom Kippurim, cuando él entra al Kodesh HaKodashim, tiene que estar en ese día casado. Eso lo aprendemos del Pasuk, que el Pasuk nos dice, cuando el Cohen Gadol entraba al Kodesh HaKodashim, tenía Vejiper Ba'ado u Be'ad Beto, va a rezar y va a pedir por él mismo y por su casa. Dice Rashi, la Gemara, ¿qué significa que va a expiar los pecados de sí mismo y de su casa? ¿Acaso la casa comete pecados? Dice, no, no, no. La casa simboliza a la esposa. La esposa, la Torá en muchos lugares la llama casa. Había un jajam, no me acuerdo su nombre, que siempre cuando llamaba a su esposa, no la llamaba esposa Ishti, le llamaba Beti, es mi hogar, es mi casa. ¿Qué significado tiene eso? ¿Por qué el Cohen no tenía que tener una esposa? ¿Y por qué la Torah no dice algo más claro? Va a pedir por él y por su esposa. ¿Por qué le llama justamente ahí que en vez de esposa le llama casa? ¿Qué otra enseñanza me viene a enseñar? Además de que él tiene que pedir por su esposa. Porque si es en la simple halajá que el Cohen Gadol tiene que entrar y pedir por la esposa, que me diga únicamente esposa. Si la Torah cambió el lenguaje, significa que hay una enseñanza que la Torah nos quiere mostrar en ese episodio, y más que nada con el Cohen Gadol. ¿Y cuál es esa enseñanza? Es de que cuando uno se casa, en cualquier tipo de matrimonio, que cada uno de nosotros es un Cohen Gadol. Cada uno de nosotros cuando entra a su casa está entrando al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado del mundo. Para mí, ni la oficina, ni la sinagoga, ni el trabajo, ni cuando voy con el cliente, no hay ningún otro lugar más sagrado. El Kodesh HaKodashim de mi vida es cuando entro a mi casa. Ahí me tengo que comportar con toda la atención necesaria para mi esposa, para mis hijos, con una santidad extrema, porque ahí es el futuro de mi familia y mi descendencia, no únicamente de mí con mi esposa, una relación de dos. Hay que pensar en todos nuestros hijos y en cada hijo en sus hijos y en cada hijo en sus hijos, porque todo uno tiene que pensar depende de mí. No es algo material que es limitado, es algo espiritual que lo que yo pongo de bases en mi casa en este momento se mantienen para toda la vida. Entonces, cuando uno entra a su casa, está entrado al Kodesh HaKodashim. En el día que sea, el día de hoy, cuando entro a mi casa, es el día de Kippur, yo soy el Cohen Gadol y estoy entrando al lugar más sagrado de mi vida. Y por eso nos dice la Torá, no piensas que tu esposa es esposa nada más. Tu esposa es el hogar. Tu esposa es el fundamento de la casa. Ella está con los niños, ella educa a tus hijos y depende el trato que hay en la pareja. Si es de que la ves únicamente como esposa, como una relación de yo y ella, no es algo ilimitado, no es algo que piensa en el futuro, en la educación, lo que va a pasar con mis hijos, con mis nietos y con mis bisnietos. Hay que tener una relación espiritual. Y la relación espiritual, y más que nada cuando se dirige con la Torá, las mitzvot, con lo que dicen nuestros sabios, no se mantiene únicamente en lo que hay hoy y ahora, se eleva a un nivel espiritual ilimitado. Soy el jajam, el sabio, Aroe Tanolad, que ve todo lo que nace a futuro, y esa relación es mucho más profunda, porque no es lo mismo discutir con la esposa que yo tengo enfrente que discutir con la base del hogar de todas las 250 almas que van a salir de este hogar o muchos más. Se multiplica en cada generación. Entonces, yo cuando entro a mi casa tengo que pensar que estoy discutiendo y tratando y llamando, no es a mi pareja, es a mi hogar. A mi hogar que no tiene límites. No son paredes únicamente aquí. Es todo lo que yo voy a construir en toda mi vida. Esa es la visión que uno tiene que tener en el matrimonio. No algo físico, algo espiritual. Lo espiritual no tiene límite y va mucho más allá. Y cuando uno analiza la situación, el respeto hacia la pareja, cuando sabemos de que cada uno es responsable de tanta generaciones a futuro,
el trato va a ser distinto, el respeto va a ser mucho más elevado y ese es el pensamiento que cada uno tiene que tener cuando se relaciona, cuando está con la pareja. Entonces, por eso, entonces decía así, cuando está el Cohen Gadol, cuando la Torah habla sobre las leyes del Cohen Gadol, nos dice parte del matrimonio, es de que él, a diferencia de todos los demás Kohanim, no puede casarse con una mujer viuda. Ahora, yo entiendo que un Cohen, o sea, todos los Kohanim normales se pueden casar con mujeres viudas, no se pueden casar con una mujer divorciada. Vamos, según la parte simple, la idea del Cohen es Ohev Shalom ve'odev Shalom, traía la paz en el mundo, la paz entre las personas y la paz entre la persona y su creador. Es lo que la función de los Kohanim, Aharon Cohen, Ohev Shalom ve'odev Shalom. Entonces, cuando el Cohen se casa con una mujer divorciada, el divorcio siempre vino por alguna pelea, alguna discusión, algún malentendido y no es apto con la visión principal que tiene el Cohen, que es la paz. Por eso la Torah le dijo a los Kohanim, no se pueden casar con una mujer divorciada, no pueden mezclar discusión y pelea con la función del Shalom. Y por eso, una mujer viuda, que no había discusión, pobrecita, su esposo falleció, ¿qué puede hacer? Se pueden casar con una mujer viuda, no hay problema. Cuando llega el Kohen Gadol, la Torah dice, la viuda está prohibida para el Kohen Gadol. Todos los Kohanim se pueden casar con una mujer viuda, pero el Kohen Gadol no se puede casar incluso con una mujer viuda. ¿Cuál es el motivo? Hay muchos motivos. El motivo más conocido, yo diría, es lo que dice el Midrash Talpiyot. Porque el Kohen Gadol, cuando él entra al Kodesh HaKodashim, en el día más sagrado del año, que es el día de Kippur, es un momento tan elevado, el hombre más sagrado, el día más sagrado, el lugar más sagrado, todo lo que él pide, se puede llegar a cumplir. Tiene mucho más potencial de cumplirse. Entonces, ¿qué pasaría si el Kohen Gadol ve a una mujer muy guapa, que le atrae mucho la atención, y él desea casarse con ella, pero está casada con otro hombre? Entonces, él puede pasar por su cabeza un pensamiento en el día de Kippur, cuando está en el lugar más sagrado, ojalá que se muera su esposo y así yo me puedo casar con ella. Y como está en el día más importante, ese momento es muy propicio para cumplirse. Él puede estar barminan con su pensamiento asesinando o matando a una persona. Entonces, para que no llegue a pensar eso, la Torah dijo, te voy a quitar ese pensamiento negativo desde un principio. ¿Sabes qué? No te puedes casar con una mujer viuda para que no llegues a pensar en esos pensamientos. Para que vean hasta dónde puede llegar el pensamiento de una persona. Pero lo más impactante es que incluso con todos los pensamientos negativos que la persona puede tener y pensar, igual sigue siendo el Kohen Gadol, la figura más importante y más sagrada del pueblo judío, incluso si la Torah misma dice que puede llegar a tener esos pensamientos. ¿Qué significa? Que el ser humano puede tener millones de pensamientos negativos en su cabeza, pero la Torah dice, cualquier ser humano puede tener pensamientos negativos. ¿Sabes cómo le voy a quitar ese pensamiento negativo? Cuando lo voy a vestir con una vestimenta especial, cuando le doy un cargo y una misión única que él puede cumplir. Y cuando le doy esas acciones pequeñas, cotidianas, que cada día las tiene que cumplir, como lo tenía el Kohen Gadol, una vestimenta especial, un cargo importante, cada día tenía que entrar al Bet HaMikdash a hacer algún oficio especial, único para él. Poco a poco, la parte externa del cuerpo, aunque no es lo que pasa internamente, alguien que hace algo constante durante mucho tiempo, al final también logra cambiar la parte interna. No importa lo negativo que la persona sea, el odio a veces que uno siente sobre alguien, lo puedes cambiar a través de acciones ajenas a tu alma, externas, que tú piensas que son fake, no son de verdad. Hazlas constantemente, paso tras paso, día tras día,
y vas a ver cómo vas a llegar a cambiar incluso lo que tú piensas que por naturaleza tú así eres. ¿Qué hago? Yo soy así, yo soy enojón. No es cierto. Puedes cambiar tu naturaleza. ¿Y cuál es la prueba para eso? Hay una historia muy famosa historia que cuentan sobre Rabbi Jonathan Eibeshitz. Él era el jajam principal de la ciudad de Praga. Como saben, en la ciudad de Praga había muchos problemas, muchos conflictos, muchos pogroms que hacían en contra de los judíos. Y en la época de Rabbi Jonathan Eibeshitz eso bajó mucho, porque él era un rabino extremadamente sabio, era un genio. Desde pequeño, desde chiquito, hay historias de él, la sabiduría tan inmensa que tenía. En una ocasión, él asistió a una organización, una reunión interreligiosa. Habían distintas religiones en esa organización y comenzó una discusión que el rey, el presidente, el Egmón, surgió una pregunta. ¿Qué es más poderoso, la naturaleza o la mente humana? ¿Se puede doblegar la naturaleza o no se puede? Un cura que estaba ahí presente dijo, el cerebro, el pensamiento, la noción de la persona es mucho más elevada. Rabbi Tanavishitz dijo, no, la naturaleza es más poderosa. Empezaron a discutir qué es más la naturaleza, el cerebro, el pensamiento, qué es más elevado, qué es más potente. Pasó el tiempo, el gobernador dijo, ¿saben qué? Le voy a dejar a cada uno tiempo para que piense sobre el tema. Nos vemos aquí en un mes, en tal día, tal fecha, tal hora. Tienen que estar aquí presentes para presentar sus argumentos. Bueno, perfecto. Rabbi Tanabijit se va, se le olvida del tema completamente. Tenía muchas ocupaciones, rabinos que lo consultaban, personas que le hacían preguntas, mucha gente que tenía que atender. Es el rabino principal. Pasa el mes, le tocan la puerta, ahora tiene que venir, es la hora que nos tiene que acompañar a la reunión que el gobernador lo citó hace un mes. Ay, no puede ser, se me olvidó, estaba muy nervioso el jajam, dijo, me tengo que ir, cerró rapidísimo su caja, cajita de tabaco que tenía, en aquella época tenían tabaco, lo cerró, no se dio cuenta que había un ratón en esa caja se le metió un ratón en esa caja de tabaco con el apuro que tenía, no se dio cuenta que le cerró adentro del ratón, lo metió a su bolsa, se fue a la reunión y en la reunión se levanta el cura y dice, vean, yo no quiero extender en mis palabras. Para demostrar mi caso, por favor, reciban con fuertes aplausos a su nuevo mesero. Y toda la gente se voltea a ver, se abren las puertas y entra un gato caminando sobre dos patas, con su charola, con varios tipos de bebidas allá, y pasa entre los comensales y le empieza a dar su bebida. Llega con el gobernador, con Rabbi Jonathan Eibeshitz, con el cura, les da su vaso y pasa con los demás participantes. La gente se quedó en duda, el cura estaba feliz mostrando cómo él tuvo la razón y lo más elevado que la mente del ser humano realmente puede doblegar la naturaleza. La naturaleza del gato es caminar sobre cuatro patas, no es estar ahorita paseando con una charola siendo mesero, pero ya que lo dominamos, logramos hacerlo. Toda la gente se quedó en shock. Rabbi Tamish se puso un poco nervioso, dijo, no puede ser. Para calmarse, saca su caja de tabaco, abre la caja de tabaco para poder oler un poco de tabaco y ¡fum! Salta de ahí el ratón y directo el gato vio al ratón, se le olvidó su misión que tenía, empezó a volar todo, quitó todo y ¡fum! Empezó a perseguir al ratón, dañando todo, alborotando todo el salón donde estaban esas personas. Y así el Rab también dijo, yo también ya sé en mi caso, no quiero extender en mis palabras. Y el gobernador le dijo al rabino Tanakachis que él tenía la razón. Hasta ahí finaliza la historia. No muchos conocen lo que sigue después de la historia. Llegan los alumnos y le preguntan a su maestro, le dicen, rabino, no entiendo. ¿Realmente somos tan animales que no podemos cambiar nuestro instinto animal? ¿Eso es lo que nos estabas insinuando?
Y el rabino les dijo, no, ustedes no son gatos. El ser humano no es un animal. Tú no solamente eres un gato, tienes todo un zoológico interno. Y él explica, el Midrash nos dice que cuando Hashem creó al ser humano, el sexto día de la creación, cuando ya finalizó toda la creación ya estaba construida, todo listo, dijo, voy a crear lo mejor de lo mejor. Y ahí el Pasuk dice, Naase Adam. Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Cómo que hagamos? ¿Quién más estaba ahí presente además de Dios que Dios dijo, hagamos al hombre? ¿A quién le dijo eso Dios? Muchas respuestas. Una respuesta del Midrash fascinante. Dios le dijo esa frase, hagamos al hombre, a toda la creación. Vamos juntos a crear un ser humano que sea la corona, el Nes de la Bria, la corona de la creación, que él sea el que lidere a todos. Vamos a crear juntos. Y toda la creación dijo, sí, sí, vamos, vamos. Aceptaron. La montaña le dio un poco de su fortaleza, el agua de su fluidez, el águila de su potencia, el león de su poder, el gato de su recato. Y cada animal creación le dio un poco de su esencia a Dios y con esas esencias Dios creó al ser humano. Nosotros somos un universo pequeño, en diminuto. Y aquí tenemos toda la creación. Cada uno tiene aquí un león, un águila, una gacela. Depende para qué utilizamos el poder del gato. ¿Para qué utilizamos el poder del león? Nos enojamos, atacamos a la persona que sea la gacela, somos ágiles para hacer cosas negativas o la llamamos para algo positivo. ¿Quién lidera los animales o el ser humano es el guardián de ese zoológico y él sabe cómo dominar a los distintos animales para que vayan a favor de su misión única y especial que él tiene? Esa es la pregunta de la creación. Entonces, por eso dijo Abner Tanayushitz, es cierto, el gato tiene su función única, él tiene sus cualidades, su naturaleza, no se puede cambiar. El ser humano puede cambiar su naturaleza porque tiene distintas naturalezas internas. ¿Qué quiere decir? Y con eso voy a finalizar para poder pasarnos de nuevo a la Mishnah y concluir la clase. Estamos en los días del Omer. Como dijimos, tenemos que estudiar en el Omer este capítulo de Pirkei Avot y cómo empezó toda esta cuenta del Omer que contamos desde Pesach hasta Shavuot. El Pasuk nos dice así: Usfartem lachem mi majorat Shabbat, contarán para ustedes el día después de Shabbat, 50 días hasta llegar a Shavuot. Mi majorat Shabbat. Van a contar después del Shabbat, después del sábado, es decir, el domingo. No es cierto. Este año, el primer día de Pesach cayó el domingo, segundo día, el día después de Pesach, es lunes. Comenzamos a contar el Omer el lunes, no es el día después de Shabbat. Entonces, realmente eso era una discusión en la época de la Mishnah entre el grupo de los Tzdokim, era un grupo que en aquella época no creían en la Torah oral, y todos los demás sabios de Am Israel. Los sabios decían, Shabbat no significa Shabbat literal el sábado. Shabbat simboliza Pesach, el día después de Pesach. Los Tzdokim que decían, no, para nada. Shabbat es Shabbat, sábado. Siempre hay que empezar la cuenta del Omer el domingo. No importa cuándo cae Pesach. Si Pesach cae el lunes, hay que esperar al siguiente domingo y ahí empezamos a contar el Pesach. Y generó muchos problemas. Al final, Jajamim mostraron con muchísimas pruebas que ellos tienen la razón y cuando pudieron vencer esta discusión, hicieron una gran fiesta demostrando a todo el pueblo que ellos tenían la razón. Entonces la pregunta es evidente. Dios, si tanto va a causar problemas, va a causar confusiones, ¿por qué no lo escribes de una forma explícita? La cuenta del Omer inicia mi majorat a Pesach. El día después de Pesach, ahí comienza a contar. ¿Por qué complicarse? Mi majorat a Shabbat, el día después de Shabbat. No. Dime el día después de Pesach. Más fácil. ¿Para qué metes en problemas? Más aún que Yoshua, cuando él empezó a festejar Pesach y comenzaban a comer de la cosecha de la tierra, cuando
comenzaron a entrar a la tierra de Israel y conquistar la tierra de Israel, dice ahí el pasuk, mi majorata Pesach. ¿Por qué? Aquí me dices, mi majorata Shabbat, el día después de Shabbat. ¿Cuál es el motivo? Vi una explicación fascinante que encaja muy bien con esta enseñanza. El Shabbat, el ciclo de 7 días, el sábado, que culmina la semana, refleja la naturaleza. La naturaleza de todo el mundo es el número 7. Tenemos 7 Kohaveleje, 7 estrellas, tenemos 7 días a la semana. Termina el 7, ya no hay 8, 7, y luego otra vez bajamos al domingo. Es un ciclo de 7. El 7 simboliza la naturaleza. Y cada uno está convencido que tiene su propia naturaleza. Yo así soy por naturaleza. Yo soy codo. Yo soy enojón. Yo soy orgulloso. Para que mis empleados me entiendan, tengo que gritar. Así de la naturaleza. Si yo le hubiera preguntado a alguien que apenas salió de Egipto, ¿quién eres tú? Por instinto, por naturaleza, él diría, porque él nació como esclavo y todo el tiempo era esclavo, yo soy esclavo. Mi función es tallar piedras, construir pirámides. Es lo que voy a contestar. Y es cierto, y él mismo también se lo cree. Él, su esencia, así es. Y cada uno se cree de distintas naturalezas que tiene en su interior. Cada uno tiene una naturaleza que está convencido que eres así. Ni modo, yo soy así, no puedo cambiar. ¿Qué quieres de mí? Yo soy seco, yo no muestro emociones, yo no abrazo, yo soy así, ¿qué quieres de mí? Alguien que salió de Mitzrayim, yo soy esclavo, mi función es construir pirámides, mi naturaleza. La Torá le enseña Usfartem lachem imajorat Shabbat. En ti hay todo tipo de naturalezas. Está el trabajador, está el flojo, está el espléndido, está el codo. En ti hay todo tipo de naturalezas. Mi majorata Shabbat. Tú puedes llegar a convertirte en el día después de Shabbat. Es decir, encima del Shabbat, encima de la naturaleza. Cambia tu naturaleza a algo positivo. Es cierto, eres esclavo, tienes aquí adentro de ti la naturaleza de esclavo y es cierto, todos tenemos aquí la naturaleza de un esclavo, de una hormiga que es esclava y siempre trabaja para colectar comida, aunque ella sabe que no se la va a terminar nunca en su vida porque su vida es muy corta. Todos tenemos aquí una hormiga, un esclavo. ¿A qué llevas tu esclavitud? Dice Dios, cambia tu naturaleza. Mi majorata Shabbat, el día después de Shabbat, naturaleza, tú puedes elevarte por encima de la naturaleza y tú dirigir la naturaleza hacia una función especial. Camina paso tras paso, como dijimos, constante, día tras día, con acciones externas, aunque tú mismo no te lo creas. Voy a comenzar a estudiar 5 minutos únicamente al día, únicamente 5 minutos. Yo no creo en lo que estoy estudiando, yo no creo que yo soy alguien apto para estudiar, yo no soy estudioso, yo no soy espiritual, yo no puedo cuidar Shabbat, que nos metemos la naturaleza en la cabeza y no los creemos. Empieza en la noche de Shabbat, no saco el celular. Pero ¿por qué engañar si yo no creo en eso? No importa, no subo en el elevador en Shabbat, no me subo al coche en Shabbat. Empiezo a estudiar cada día 5 minutos. Voy a rezar Shacharit, Mincha y Arbit, pero yo no importa, hazlo externo, constante. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. En el día 50, como pasó con Am Israel, lograron convertir la esclavitud, la naturaleza que ellos tienen aquí, en vez de construir pirámides, construir mitzvot, construyendo su casa en el mundo venidero. Es el mensaje principal, yo creo, de esta Mishnah. Hay que saber, tenemos en este mundo cuerpo y alma. Akadosh Baruj Hu nos dio habilidades, nos dio naturalezas, porque nosotros tenemos todo tipo de naturalezas internas. Tú sé el guardián del zoológico y dirige cada naturaleza a un lado positivo, a un lado correcto que te va a beneficiar tu vida, porque aquí tu vida de tu cuerpo se mantiene 70, 80, 90, 120 años, es limitada. Llévala a un sentido espiritual. Utiliza tu día
tu año, tu vida completa para construir algo ilimitado con lo único que se va a quedar contigo toda la vida, que es tu alma. Entonces, en vez de dedicarle a un coche nuevo y a un iPhone nuevo, que no digo que esté mal, excelente, uno puede tener de lo mejor, pero lo mismo mínimo que le dedico a mi cuerpo, también se lo dedico a mi alma, porque mi alma se va a quedar conmigo para siempre. Dame ain bata, verana taoler. La pregunta constante que uno tiene que hacerse, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Dios me creó. Creó el mejor utensilio, el mejor robot, una creación súper, súper sofisticada. Si uno analiza su cuerpo, es la mejor cámara, los ojos tienen zoom in, zoom out. Se pueden acoplar a la oscuridad. Cuando llueve, tienen protección especial. Cuando se secan, salen las lágrimas para limpiarlos y que no se infecten los ojos. Una sabiduría tan elevada que ni siquiera la mejor cámara de este mundo la tiene. Además que la cámara tiene un respaldo de fotos limitadas, la cantidad de megas que uno tenga en su celular. Hasta ahí puede meter fotos. Lo que vemos, todo se mete en el subconsciente. Todo está conectado con el cerebro. Una capacidad inigualable. La mejor máquina respiratoria del mundo la tenemos aquí. No tener algo externo. Todo lo que tenemos en el mundo, en el cuerpo, es súper sofisticado. ¿Para qué Dios lo creó? Únicamente para dormir, comer, tener placeres y luego fallecer y seguirse de este mundo. Ese es el propósito. ¿Para eso te creo? ¿Para eso creo algo tan sofisticado? Si esa función sería únicamente para algo material, hubiera creado otro animal más, un animal normal, hace lo mismo que tú haces. Dios creó un alma tan sofisticada y la colocó en ti, con tantos pensamientos y funciones, para una función tan sencilla. Es como si yo le pregunto a alguien, ¿por qué creíste un refrigerador, un congelador, un robot? Llega un maestro y crea un robot súper sofisticado, que vuela, que camina, que te prepara comida, que lava, hace todo. Yo le pregunto, profesor, ¿para qué creó este robot? Me dice, no, ¿sabes qué? Es que yo no alcanzo a la botella de whisky que tengo en la parte más arriba de mi armario. Entonces necesitaba un escalón. Lo creí este robot, me subo encima de él y así tomo la botella. De veras, profesor, para eso hubieras creado un banco sencillo, no algo tan sofisticado. Entre más sofisticado sea la creación, más propósito el dueño tiene de esa creación. La pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Dios me puso a mí un alma tan sofisticada. No es para un animal. Yo no soy un animal. Para venir a comer, tomar, dormir, trabajar. Hay algo más allá. ¿Qué es más allá de lo que Dios me quiere? Entonces revisa el manual de instrucciones que llega con el refrigerador, el manual que llega con el robot, qué batería hay que ponerle, cuántos días tiene que dejar tiene que descansar, qué alimento, qué esto hay que darle. El ser humano también tiene un manual, la Torah Kedoshá, que tenemos que comer, que tenemos que vestir, cuando tenemos que descansar. Esa es la pregunta constante que uno tiene que hacer. Me'ain bata, le'an ta'oler. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu función de vida? No podemos saber, pero seguro no es como un animal. Aprovecha el animal que tienes en ti, aunque tú seas convencido y seguro de que tú eres así, no puedes cambiar, así como el Cohen Gadol, que tiene pensamientos súper negativos y con trabajo constante lo puede cambiar. Así como cada persona tiene naturalezas muy distintas, como Am Israel, esclavos para construir pirámides, constante conteo, 1, 2, 3, 4, 5. Al principio parece como algo obligatorio, pero si uno se enterca y los cumple día tras día, al final va a ver cómo va a poder cambiar su naturaleza y poco a poco va a poder comenzar a tener ese palacio espiritual que todos deseamos tener en el mundo venidero. Que tengamos una excelente semana. Nos vemos la semana que viene, Dado el día lunes a la misma hora. Shavua Tov, Boraj a todos.